Hello everybody. Let's talk for a second about the Hola a todos. Hablemos un momento sobre el cambio que estamos experimentando, no solo en la política mundial, sino también en la forma en que recordamos los últimos 30 años. De hecho, está ocurriendo un cambio muy interesante en la manera en que hablamos de lo que solíamos llamar la era posterior a la Guerra Fría. Y me gustaría hacer una sugerencia. Empecemos quizá reconociendo que, en general, la memoria es algo bastante curioso. A menudo pensamos en la memoria como algo fijo, permanente e inmutable, pero en realidad no lo es. Basta con pensar en cómo la Segunda Guerra Mundial transformó la manera en que recordamos las décadas anteriores. De repente, la Gran Guerra se convirtió en la Primera Guerra Mundial. Y los años posteriores a la guerra de las décadas de 1920 y 1930 se convirtieron en el periodo de entreguerras. Así que los acontecimientos, especialmente los violentos, tienden también a replantear lo que ocurrió antes de ellos. Y lo mismo está ocurriendo con nuestro llamado periodo posterior a la Guerra Fría. Siempre me sentí incómodo con ese término, posguerra fría, porque sonaba tan temporal, frágil, como un término provisional, y un poco, ya sabes, como algo intermedio, un sándwich, porque todo lo post es necesariamente también ante algo más, ya que la historia no termina, ¿verdad? Ni siquiera Francis Fukuyama lo pensaba así. El título de su famoso ensayo en realidad aludía a eso, y no a un periodo. Así que, de alguna manera, la mayoría de los intelectuales, políticos y académicos que utilizaban el término posguerra fría estaban admitiendo precisamente eso. Reconocían que se trataba de un periodo intermedio, que algo más debía estar por venir. La cuestión era, y en cierta medida sigue siendo, ¿qué sería ese algo y de qué forma nos obligaría a replantearnos esta llamada posguerra fría? Durante un tiempo, parecía que el punto de inflexión ya había llegado en 2001, con los atentados contra las Torres Gemelas, el 11S y todo lo que vino después, y el inicio de la guerra contra el terrorismo. Es decir, todos recordamos la famosa guerra contra el terrorismo, ¿verdad? Y dejemos claro que no se trataba solo de perseguir a unos cuantos grupos terroristas de Oriente Medio. Terminó arrasando toda una región, grandes partes de Asia Occidental y el norte de África. Quizá ni siquiera haga falta enumerarlas aquí, pero Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y, por supuesto, lo que queda de Palestina. Y hasta esa parte está siendo destruida, está siendo exterminada. Pero incluso así, la gente seguía utilizando esa etiqueta de posguerra fría. Y ahora, mirando atrás, también está claro por qué. Porque, por grande que fuera la guerra contra el terrorismo, en realidad no fue sistémica. Sí, influyó en la política exterior. Sí, consumió recursos y atención. Pero no reordenó la política mundial. No creó una nueva arquitectura de las relaciones internacionales. Nunca estuvo a la escala de un verdadero cambio sistémico. Durante la última década, he tenido un temor, y es que algún día miraríamos atrás a los años posteriores a 1991 como algo parecido al segundo periodo de entreguerras, un tiempo entre dos cataclismos, si es que una tercera guerra mundial es lo que lo termina todo. Y algunos académicos ya están diciendo eso. Dmitry Trenin, por ejemplo, sostiene que ya estamos en la tercera guerra mundial. Esta vez, sin embargo, de formas híbridas en lugar de con ejércitos masivos, y que algunas partes de esa guerra serían frías, mientras que otras serían calientes, y que sería un periodo prolongado, pero que requeriría un esfuerzo bélico total, especialmente por parte de Rusia. Ahora bien, otros prefieren llamar a lo que está ocurriendo actualmente una Segunda Guerra Fría, especialmente desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y enlazaré un vídeo que ya hice sobre los argumentos de Dmitry Trenin. Así que la mala noticia es que cualquiera de estos dos enfoques, el de una tercera guerra mundial o el de una nueva guerra fría, podría resultar acertado. Pero aún así, algo más ha quedado más claro ahora que tenemos algo parecido a un punto final para la posguerra fría. Ahora podemos cerrar el libro sobre ese periodo de 30 años entre 1991
el colapso de la Unión Soviética, y febrero de 2022, el inicio de la guerra en Ucrania. Ese fue el verdadero marco del periodo que solíamos llamar la posguerra fría. Si lo analizamos detenidamente, lo que realmente definió esos años no fue solo la ausencia de una guerra fría, fue la presencia de otra cosa, el momento unipolar. Esta etiqueta en realidad encaja mucho mejor, porque durante aproximadamente 30 años, Estados Unidos estuvo en la cima del sistema, relativamente sin rival en lo militar, económico, cultural e ideológico. Nadie más se le acercaba, y el resto del mundo se adaptó a ese hecho. Si solo observas las reacciones de Rusia y China ante las guerras en Yugoslavia, y cómo incluso tendieron a alinearse con la guerra contra el terrorismo, aún Rusia y China también, y cómo la formación de la Organización de Cooperación de Shanghái en realidad contenía un elemento muy fuerte de esta guerra contra el terrorismo, en la manera en que la OCS enmarca su propio componente de seguridad, y así sucesivamente. No existía una gran oposición sistémica a lo que ocurría en aquel entonces. Sin embargo, el nuevo mundo ahora es diferente. Vemos cómo están surgiendo grandes resistencias desde el sur global, desde China, desde Rusia, y cómo Occidente ya no es capaz de imponer sus propias interpretaciones sobre lo que es la política mundial y cómo debería organizarse. Por supuesto, los académicos realistas nos habían estado advirtiendo durante años de que la unipolaridad nunca dura. El poder atrae contrapesos, y finalmente surgen rivales. John Mearsheimer, en particular, construyó su carrera mostrando la lógica trágica de la política de las grandes potencias. Y efectivamente tenía razón. China ascendió, Rusia se recuperó, y otros actores, India, Irán, Turquía, Brasil, empezaron a trazar sus propios caminos. Para 2022, era innegable que ese momento unipolar, con la concentración del poder democrático en Occidente, especialmente en Washington, había terminado. Eso nos deja con la pregunta, ¿qué es lo que realmente viene después? El consenso que ahora se está formando es que estamos entrando en un mundo multipolar, o como dice el diplomático estadounidense Chas Freeman, un orden multinodal. Eso significa que varios centros de poder, civilizacionales, culturales, tecnológicos y militares, ahora tienen la capacidad no solo de seguir la dirección de Occidente, sino de trazar su propio rumbo y gestionar las interacciones entre ellos de forma independiente. Pueden, y de hecho lo hacen, decir no a Occidente. Si ampliamos la perspectiva, la imagen se vuelve aún más clara. En solo 3 generaciones, en realidad hemos vivido la bipolaridad de la Guerra Fría, la unipolaridad del periodo posterior a la Guerra Fría, lo que ahora llamamos el momento unipolar, sugeriría yo, y la multipolaridad de hoy. Entonces, es importante que veamos retain de was theory align when fechschreibheit. O Watford. Por un lado, porque posguerra fría era vago. Simplemente describía lo que venía después de otra cosa. Pero más importante aún, el momento unipolar nos dice de qué se trataba realmente. Y también deja abierta la pregunta de qué vendrá después. Si insistimos en llamar al periodo actual la Segunda Guerra Fría, o un segundo entre guerras, casi nos condenamos a repetir esas tragedias. Pero si vemos los últimos 30 años como un momento unipolar, entonces el futuro aún está por escribirse. Tal vez no tenga que ser una tercera guerra mundial. Tal vez no tenga que ser una segunda guerra mundial. Con algo de suerte y una diplomacia seria, quizá podría ser algo completamente distinto. Quizá, con un poco de suerte, incluso un nuevo sistema de concierto, un equilibrio global de poder que evite la catástrofe.